Tengan un cordial saludo y una especial bienvenida a este nuevo video tutorial de su asignatura Pensamiento Crítico y Argumentación, impartida desde el programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes su docente, William Rocha Jacome. El día de hoy hemos llegado a el final de nuestro tercer corte académico con nuestra clase de fin de semestre, y esta se refiere en particular, o vamos a concretar, a terminar, a darle fin al tema que nos concierne en el núcleo problemático número 3 de nuestra asignatura, y el cual denominábamos con el nombre de la argumentación. Entonces, recordemos que al iniciar nuestro semestre académico y abordar esta asignatura, nos enfrentamos a la realización de una temática relacionada a el pensamiento crítico en general. Y para poder abordar este tema del pensamiento crítico, pues lo hemos desarrollado en 3 núcleos problemáticos o 3 unidades de aprendizaje que contiene esta asignatura en particular. Estos núcleos problemáticos son, en primera instancia, la esencia del conocimiento, que fue la primera unidad de aprendizaje que abordamos, donde vimos temas como el conocimiento, sus definiciones. También vimos qué era el pensamiento, sus definiciones, los tipos de pensamiento. También vimos qué era un razonamiento, los tipos de razonamiento, sus definiciones, etc. Con ello concluimos lo que fue el primer núcleo problemático. El segundo núcleo problemático de nuestra asignatura se refería específicamente a el pensamiento crítico. Y en este núcleo problemático pues definimos qué era el pensamiento crítico, cuáles eran sus principales características, vimos las diferentes escuelas del pensamiento crítico, también hablamos sobre las actitudes, habilidades, características de un pensador crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez terminamos nuestro segundo núcleo problemático, iniciamos con el tercero, el cual denominábamos como la argumentación. Y en este núcleo problemático, pues, hemos analizado temas como el concepto y la definición de lo que es la argumentación, la clasificación y jerarquización de los argumentos. También hablamos sobre las diferentes fuentes de información, ¿cierto? Que podemos utilizar, que brinden seguridad, garantía, fiabilidad, veracidad, etcétera, para poder construir argumentos. Hablamos también sobre los sesgos cognitivos, y posteriormente, que fue nuestra última clase, hablamos sobre las falacias lógicas. El día de hoy vamos a culminar nuestra clase con un tema digamos enfocado a hablar sobre la elaboración o la construcción de argumentos desde diferentes enfoques o diferentes tipos de argumentos que se emplean habitualmente en una discusión, ¿no? Entonces, estos tipos de argumentos, pues, van a ser materia de estudio el día de hoy en nuestra clase de pensamiento crítico y argumentación. Entonces, iniciemos mencionando, por ejemplo, en una de nuestras clases anteriores, cuando hablábamos sobre las definiciones de argumento, etcétera,
esbozamos algunos elementos que ya habíamos visto en otros temas de nuestra asignatura, como cuando en el primer núcleo problemático hablábamos del razonamiento. Entonces recordamos que cuando hablamos del razonamiento se especificaban los tipos de razonamiento que existen, cómo se construyen, hablábamos de premisas, de conclusiones, etcétera, que son la base de partida, ¿cierto? El punto de partida para hablar posteriormente de la construcción ya de un argumento como tal. Porque recordemos que los argumentos no es otra cosa que la forma en la que yo voy a consolidar un razonamiento que he tenido en algún momento, que estos razonamientos podrían ser deductivos, inductivos, por analogía, etc. Ahora, mencionábamos en eso, al iniciar nuestro núcleo problemático, que para la composición de un argumento nosotros teníamos que tener en cuenta algunos aspectos básicos como distinguir entre lo que es una premisa y lo que es una conclusión, ¿no? Que habían argumentos donde la conclusión iniciaban con la conclusión y luego daban las premisas. En otros argumentos inician con las premisas y luego dan la conclusión del caso, etcétera. Entonces, un primer elemento a tener nosotros en cuenta siempre va a ser distinguir entre premisas y conclusiones. Otro clave es que mencionábamos era presentar las ideas en un orden natural, ¿cierto? Eso también lo mencionamos en alguna de nuestras clases. También decíamos que teníamos que partir de premisas que fueran fiables, ¿no? Que si había una conclusión o una premisa que era débil, la conclusión iba a ser débil. También decíamos que teníamos que ser concretos y concisos, que teníamos que evitar el lenguaje emotivo, ¿no? Porque el lenguaje emotivo lo que trata es de convencer a las personas no con argumentos sólidos, viables, no con unas premisas bien cimentadas, sino que lo que trata es de generar un impacto emocional en otra persona para que acepte sin razonar el argumento, que usáramos términos constantes, también consistentes, mencionábamos, etcétera, etcétera. Habíamos hablado de un conjunto de variables, de elementos, de aspectos que debíamos tener en cuenta nosotros al momento de construir un argumento. Y teniendo esto en cuenta, pues iniciemos ahora con ejemplos, ¿cierto? O vamos a hablar de algunos ejemplos de tipos de argumentos que nosotros podríamos encontrar al momento de emitir un argumento nosotros o de estar controvertiendo con otra persona sobre algún debate en particular o leyendo un ensayo, etcétera. Así podemos identificar con qué tipo de argumentos nosotros nos enfrentamos en ese momento en particular. Ahora, estos argumentos los iniciaremos con uno que es muy conocido, que es muy utilizado, que se llama los argumentos mediante ejemplos. Y los argumentos mediante ejemplos, ¿cierto? Lo que nos van a nosotros es a ofrecer un conjunto de situaciones, de contextos, de escenarios que nos van a servir a nosotros como un ejemplo específico en apoyo de una generalización, ¿no? Entonces, veamos un breve ejemplo en particular. Entonces, leamos esto. En épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta, en Romeo y Julieta, de Shakespeare, aún no tenía 14 años. En la Edad Media,
la edad normal del matrimonio para jóvenes judías era de 13 años. Y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes, ¿no? Aquí estamos viendo un típico argumento mediante ejemplo, ¿no? Y nosotros podríamos empezar a analizar dentro de este argumento, ¿cierto? ¿Cuáles son precisamente esas premisas que intentan apoyar la conclusión, ¿cierto? Del mismo como tal? Entonces tenemos, por ejemplo, miren, Julieta, ¿cierto? En la obra de Shakespeare aún no tenía 14 años. O sea, aquí nos están presentando un conjunto de premisas de forma separada para apoyar la conclusión, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? Que las mujeres se casaban jóvenes en épocas pasadas. Ahora, nos ponen el primer ejemplo, que es el de Julieta en Romeo. Y Julieta de Shakespeare aún no tenía 14 años. La segunda premisa que tenemos es: en la Edad Media, la edad normal del matrimonio para jóvenes judías era de 13 años, ¿no? Entonces ahí tenemos el otro ejemplo que nos presentaban. Y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en este caso? ¿Ya? Vamos a distribuirlo de mejor manera para que ustedes lo analicen de mejor forma, ¿no? Entonces, miren cómo, si miramos de forma separada las premisas que mencionábamos hace un momento, que les habíamos puesto un color para identificarlas. La primera era que Julieta en la obra de Shakespeare aún no tenía 14 años de edad. La segunda es que las mujeres judías durante la época de la Edad Media estaban casadas normalmente a los 13 años. La otra es que muchas mujeres romanas durante el Imperio Romano estaban casadas a los 13 años o incluso más jóvenes. ¿Y qué nos dice esto? ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, muchas mujeres en épocas pasadas se casaban muy jóvenes. Entonces, si nosotros analizamos el argumento inicialmente, ustedes ven que comenzaba con la conclusión y luego daba los ejemplos que terminan siendo las premisas. Aquí lo hemos organizado de la forma que normalmente acostumbramos a observarlo, que es colocando las premisas y último la conclusión. Pero ya habíamos mencionado que al momento de construir argumentos no debemos de sorprendernos si encontramos en algún momento que un argumento inicia con la conclusión y luego ofrece las premisas que sustentan esa conclusión, o que inicie con las premisas y luego termine con la conclusión del argumento como tal. Entonces aquí lo tenemos perfectamente claro. Esto es un argumento mediante ejemplos, ¿no? Trato de apoyar una generalización como es la conclusión a la cual yo estoy llegando, que es, por lo tanto, muchas mujeres en épocas pasadas se casaban muy jóvenes. ¿Con qué trato de apoyar yo esta conclusión? Con un conjunto de premisas que son las que se mencionan con anterioridad, las que tenemos acá en nuestra pantalla, y toma distintos ejemplos, ¿no? De distintos contextos o distintos escenarios. El primero, de la obra de Shakespeare, de Julieta, que se casaba a los 14 años, que para la persona que realiza, construye o emite el argumento, considera que es una evidencia de que para la época de Shakespeare era normal que una mujer se casara a los 14 años, ¿no? Luego también coloca el ejemplo de las mujeres judías durante la época de la Edad Media,
que también normalmente acostumbraban a estar casadas a la edad de 13 años. Vemos el caso incluso en los relatos también del judaísmo y del cristianismo. Por ejemplo, incluso relatos como María, que María se casó a una edad también de entre 13 y 14 años, etcétera, etcétera. Ahora, muchas mujeres romanas durante el Imperio Romano estaban casadas a los 13 años o incluso más jóvenes. Entonces estamos viendo un conjunto de premisas que apoyan esta conclusión. Ahora, dice, en épocas pasadas se casaban muy jóvenes. ¿Por qué? Porque hoy en día ya sabemos que la edad de matrimonio ha ido incrementándose. Incluso hoy en día las mujeres se casan a edades superiores de 20 años. Todavía hoy en día lo hacen, con excepción de algunas culturas, como culturas que se encuentran sustentadas bajo premisas religiosas como la del Islam, etcétera, que tienen costumbres todavía de casarse con personas de menor edad, ¿no? Entre los 12, 13, 14 años. Incluso se ha sabido de matrimonios de niñas de 9 años. Ahora, esto es un argumento mediante ejemplos. Ahora, veamos otro de los típicos argumentos que se suelen dar y que nosotros utilizamos con mucha frecuencia también en la construcción de un argumento. Y lo denominamos como argumento por analogía. Y los argumentos por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar una generalización, como veíamos en el anterior, ¿no? Que lo denominábamos argumentos mediante ejemplos, porque en los argumentos mediante ejemplos utilizamos varios ejemplos que son las premisas para tratar de apoyar una generalización. Pero cuando hablamos de argumentos por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos, ¿cierto? Estos discurren de un caso o ejemplo específico a otro ejemplo, argumentando que, debido a que los dos ejemplos son semejantes, ¿cierto?, en muchos aspectos, son también semejantes en otro aspecto más específico. ¿Ya? Eso es lo que nosotros llamamos un argumento por analogía. Entonces miren que aquí lo que estoy tratando es de un ejemplo específico. Lo voy a tratar a buscar como un apoyo para tratar de llegar a una conclusión de otro ejemplo. ¿Ya? Veamos este en particular. La gente lleva su coche a arreglar y a revisar cada pocos meses sin rechistar. ¿Y por qué no prodigan los mismos cuidados a su propio cuerpo? ¿Ya? Aquí esto lo que nos está presentando es un argumento por analogía. Y si ustedes analizan este argumento, lo que sugiere es que realizarse un chequeo médico de forma regular es como llevar el vehículo a que lo revisen, ¿no? Ahora, un vehículo necesita ese tipo de atenciones. De otro modo, se pueden producir problemas que van a ser de mayor complejidad o mayor envergadura, ¿no? Y un cuerpo normalmente es un mecanismo, ¿no? Haciendo la analogía,
que funciona de igual manera. Si ustedes no llevan su cuerpo a revisarlo con frecuencia, entonces no van a poder detectar pequeñas anomalías que podría tener y que podrían llegar a significar un problema de mayor envergadura en un futuro, ¿no? Ahora, la gente, ¿cierto?, sabe que tiene que llevar su coche a la revisión de forma regular, o sea, eso lo sabe todo el mundo, porque de otra manera se puede producir problemas de mayor envergadura. Ahora, los cuerpos de las personas son similares a los coches, ¿no? O sea, hay cierta similitud, porque también los cuerpos humanos pueden desarrollar problemas si no se revisan de forma regular. Por lo tanto, la gente también debería acudir a un chequeo y a una revisión de forma regular. Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando, es lo que nosotros llamamos un argumento por analogía, ¿no? Estamos utilizando un ejemplo para tratar de concluir o llegar a una conclusión sobre otro ejemplo, utilizando variables que podrían ser similares, ¿no? Porque recordemos que para un argumento por analogía, lo que hacemos es tomar un caso o ejemplo específico y tratar de apoyar otro ejemplo diferente utilizando ese caso en particular, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que debido a que los dos ejemplos que estamos utilizando como analogía son semejantes en muchos aspectos o elementos, pues son también semejantes en otro aspecto mucho más específico, ¿no? Entonces, por eso aquí hacemos un paralelo, tratamos de explicar lo que en este caso en particular, la necesidad de que una persona acuda a un chequeo constante para revisar en qué estado de salud se encuentra, utilizando como analogía, ¿cierto?, otro ejemplo específico donde utilizábamos el ejemplo del vehículo, o del coche, o del carro, como lo quieran denominar, ¿no? Entonces, estos son ejemplos típicos de lo que nosotros llamamos como un argumento por analogía. Otro tipo de argumento que se emplea con muchísima frecuencia al momento de escribir, de desarrollar un ensayo, una actividad, etcétera, es un argumento que se le conoce con el nombre de argumento de autoridad. Y este es bastante utilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, nadie puede erigirse a sí mismo en un experto mediante la experiencia directa o sus anécdotas personales en todas las cosas que es posible conocer. O sea, aquí lo que nos quieren decir es que es posible que nosotros podamos llegar a ser expertos en X o Y tema, ¿no? Porque el ámbito del conocimiento es tan amplio, ¿cierto?, que sería imposible que nosotros nos erigiéramos como expertos en cada cosa, en cada evento, en cada situación con la que nosotros tenemos algún tipo de experiencia directa o anecdótica. Por ejemplo, yo con muchos años de estudio, con mucha dedicación, ¿cierto?, después de haber desarrollado un conjunto de estudios donde pude haber abordado la parte teórica de la administración de empresas y posteriormente pude haber colocado ese conocimiento teórico en práctica. Y después de muchos años de la práctica, de contrastar la teoría con esa práctica precisamente, uno puede llegar a adquirir cierta experiencia, cierto conocimiento, cierta sabiduría sobre la administración de empresas.
¿ya? Y eso después de muchísimo tiempo, muchos años de estudios, de experiencias, etcétera. Pero no voy a ser experto en biología, no voy a ser experto en astronomía, no voy a ser experto en química, ¿no? Porque requeriría también muchísimos años de estudio. Puedo tener algunos conocimientos, ¿cierto? Como, de pronto yo me aprendí la tabla periódica de los elementos, pero no tengo todo ese conocimiento que se requiere para uno llamarse y conocer la química desde todos los aspectos, ¿no? Entonces, por ende, normalmente nosotros acudimos a lo que se llama confiar en otras personas, ¿no? Yo tengo que confiar en la autoridad que tienen otras personas en otros temas porque yo no soy un experto en esas temáticas. Ahora, teniendo en cuenta esto, que yo no puedo ser experto en cada tema a los cuales me enfrente o los que es posible llegar a conocer, en su lugar tenemos que confiar en otros, ¿no? Ya sean personas, organizaciones u obras de referencia más documentadas como revistas, libros, etcétera, para que nos expliquen gran parte de lo que nosotros necesitamos saber sobre el mundo, ¿no? Sobre el mundo que nos rodea, sobre los conocimientos que han sido acumulados a través de años y años de teorías, de experiencias, etc. Necesitamos lo que se denominan argumentos de autoridad, ¿no? Y esto no es otra cosa que X, ¿cierto? Que es alguna fuente que debe saberlo, dice que Y. Por lo tanto, Y es verdad. Esto es la forma básica de lo que se le conoce como un argumento de autoridad, ¿no? X persona dice algo, ¿cierto? Por lo tanto, ese algo debería ser verdad. Ahora, sabemos que esto no ocurre en todos los escenarios, pero esta es la forma en la que se construye un argumento de autoridad. Por ejemplo, mi amigo Marcos dice que los vinos griegos son los mejores del mundo. Por lo tanto, los vinos griegos son los mejores del mundo. Ahora, sin embargo, confiar en otros resulta en ocasiones un asunto que es arriesgado. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene sus prejuicios. Y las supuestas autoridades pueden llegar a conducirnos a error, o quizás estén equivocadas ellas mismas, o pasan por alto parte del panorama global, ¿no? Entonces, a pesar de que el argumento de autoridad se construya de esta manera, yo tengo que tener en cuenta un conjunto de elementos o de criterios que me permitan establecer si un argumento de autoridad puede ser fiable o puede ser válido, ¿no? Porque mi amigo Marcos dice que los vinos griegos son los mejores del mundo. Por lo tanto, los vinos griegos son los mejores del mundo. Ya sabemos que este es un argumento que podría en muchos escenarios ser refutado, porque la opinión de una sola persona no establece que sea cierta ese argumento. Ahora, si yo verifico y resulta que Marcos es la autoridad número 1 a nivel mundial en la cata de vinos, pues ya ese argumento podría tener un mayor peso, ¿no? Porque es la persona que a nivel mundial se le considera que tiene el mayor conocimiento en cuanto a la cata de vinos, ¿no? Y ha establecido que para él los vinos griegos son los mejores del mundo. Ahora, una vez más, ¿cierto? Debemos tener en cuenta un listado de criterios que cualquier buen argumento de autoridad debe llegar a satisfacer. Ahora,
¿cuáles son esos argumentos? O esos criterios que yo tengo que tener en cuenta para validar un argumento de autoridad. ¿Y cuál es el primer criterio? Pues que las fuentes deben ser citadas, ¿no? O sea, no solo vale el argumento expresado por una persona en particular. Tiene que existir una fuente que pueda ser citada para poder sustentar ese argumento, ¿no? ¿Por qué? Porque una aserción empírica, ¿no?, que no se defienda de otro modo puede ser sustentada haciendo referencia a fuentes que sean apropiadas. Ahora, hay algunas aserciones empíricas que por supuesto son tan obvias que no necesitan ningún tipo de sustento. Por ejemplo, si yo digo, normalmente no es necesario probar que la población de Colombia es mayor a 40 millones de habitantes, ¿no? O que Julieta en la obra de Shakespeare amaba a Romeo. Sin embargo, una cifra precisa de la población de los habitantes de Colombia, o por ejemplo, la proporción actual del crecimiento de la población colombiana, sí se requiere de una cita, ¿no? O sea, es un argumento lógico decir, no es que la población colombiana tiene más de 40 millones de habitantes, pero darle una cifra concreta, decir, es que Colombia tiene 43.253.200 habitantes, ya yo tengo que citar, y por esa fuente tan específica, ¿cómo la conoces? O sea, ¿de dónde salió? Entonces yo tengo que citarla. Tengo que decir, la fuente es el DANE, en la página número tal, del informe tal, donde se presenta la cantidad del último censo poblacional, etcétera, etcétera. O la tasa de crecimiento, ¿no? Si yo digo que la tasa del crecimiento poblacional de Colombia es del 2% anual, entonces yo estoy dando una cifra concreta y yo tengo que mostrar la fuente de la cual tomé esa información. O, por ejemplo, si yo digo que Julieta tenía 14 años, entonces, por lo menos, o sea, el personaje ficticio de la obra de Shakespeare tenía 14 años, entonces yo por lo menos debo mostrar una cita, ¿cierto?, del párrafo del texto de Shakespeare donde menciona que Julieta tenía 14 años, para poder comprobar el argumento que yo estoy presentando. O sea, no basta con que yo lo diga, tengo que mostrarlo con una fuente, ¿cierto? Que la fuente de información tiene que ser citada. Ahora, otro criterio es, ¿están bien informadas las fuentes? Pues las fuentes tienen que ser cualificadas para hacer las afirmaciones que realizan, ¿no? Por ejemplo, el DANE, ¿cierto?, está legitimado para hacer declaraciones acerca de la población de Colombia. Un mecánico de vehículos, de automóviles, de coches, etcétera, están cualificados para discutir sobre los méritos de los distintos automóviles, ¿no? De decir cuál tiene más potencia, cuál tiene mayor despegue, etcétera, etcétera. Ahora, los médicos están cualificados, ¿cierto?, en materias de medicina. Un ecologista o un científico de las ciencias de la tierra sobre los efectos medioambientales de la polución. Entonces, estas fuentes están cualificadas. ¿Por qué? Porque tienen la formación y la información apropiada, ¿no? Entonces, un argumento debe explicar brevemente el fundamento o la información de una autoridad cuando no resultan claros de inmediato, ¿no? Ahora, ¿qué deben tener en cuenta también? Que
una fuente bien informada no tiene que corresponderse necesariamente con nuestro modelo general de lo que nosotros consideramos que es una autoridad, ¿no? E incluso una persona que se adapta a ese modelo puede no ser una fuente bien informada. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el rector del Colegio Nacional Loperena ha dicho a los padres y a un conjunto de periodistas que las clases en dicho colegio promueven la imaginación y el libre intercambio de ideas. Por lo tanto, las clases en el Loperena promueven ya la imaginación y el libre intercambio de ideas. Ahora, el rector del colegio puede saber muy poco sobre lo que sucede realmente en las clases, ¿no? Porque quienes son las fuentes mejor informadas, en este caso van a ser ¿quién? Los estudiantes, porque los estudiantes son los que sí deben establecer, especificar si efectivamente las clases que brinda ese colegio promueven la imaginación y el libre intercambio de ideas. Ellos son la mejor fuente de información para este caso. Entonces miren cómo el concepto de autoridad no es el que nosotros necesariamente tenemos como el de alguien que manda a alguien, sino quién es el que está mejor informado o conoce mejor sobre un tema en particular. Entonces, en este ejemplo que les coloco, de que las clases promueven la imaginación y el libre intercambio de ideas, la autoridad, ¿cierto? La fuente de información mejor informada para darnos a conocer a nosotros si es cierto ese argumento, no es el rector del colegio, sino los estudiantes, que son los que a primera mano pueden expresar si efectivamente las clases que están recibiendo promueven la imaginación, ¿no? Y el libre intercambio de ideas, de opiniones, etcétera, etcétera. Ahora, otro elemento a tener en cuenta aquí es que además las autoridades sobre un determinado tema no están bien informadas necesariamente acerca de cualquier tema sobre el que estos pudieran llegar a opinar, ¿no? Por ejemplo, Einstein, que fue un pacifista, por lo tanto el pacifismo debe tener la razón. Ahora, el genio de Einstein en la física no le convierte en un genio en filosofía política, ¿no? Esto lo tenemos que tener en cuenta. O que, por ejemplo, Einstein le gustaba llevar una dieta basada en jugo de naranja. Por lo tanto, la mejor dieta debe ser la del jugo de naranja. Y sabemos que eso no tiene nada que ver, porque el genio de Einstein en la física no le convierte en un genio en temas que tengan que ver con nutrición, ¿cierto? Con una dieta balanceada, etcétera, etcétera. Entonces, estos son temas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar también un argumento de autoridad. Ahora, a veces, ¿cierto? Por supuesto, tenemos que confiar en autoridades cuyos conocimientos son mejores que los nuestros, pero aún así siempre son imperfectos, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos u otras entidades tratan de limitar la información que podemos obtener acerca de lo que está ocurriendo en una zona de guerra o en un juicio político, ¿no? La mejor información que podemos conseguir puede ser fragmentaria, ¿no? Puede ser fragmentada y proviene a través de organizaciones de pro derechos humanos como Amnistía Internacional, por ejemplo. Ahora, si usted tiene que confiar en una autoridad que posea informaciones incompletas, reconozca el problema, ¿no? Deje que sus líderes u oyentes decidan si una autoridad imperfecta es mejor que ninguna en absoluto. Y por último, hay que desconfiar de las supuestas autoridades que pretenden saber lo que de ninguna manera pueden saber. Por ejemplo, si un libro pretende haber sido escrito como si el autor hubiera sido una mosca sobre la pared de la habitación más celosamente guardada del Pentágono,
razonablemente podemos suponer que se trata de un libro lleno de conjeturas, de habladurías, de rumores y de otras informaciones que no van a ser fidedignas, ¿no? A no ser que, por supuesto, el autor realmente haya sido una mosca sobre la pared de la habitación del Pentágono, ¿no? De un modo que podemos llamar análogo o similar, los moralistas religiosos han declarado en ocasiones que ciertas prácticas están equivocadas porque son contrarias a la voluntad de Dios. A ello habría que contestar que se debería de hablar en nombre de Dios con un poco más de cautela, ¿no? Porque la voluntad de Dios no es fácil de descubrir, y dado que Dios habla con una voz tan baja, es fácil confundir esa vocecilla con nuestros prejuicios personales, ¿no? Entonces son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otro criterio que es importante traer a colación, y es preguntarnos: ¿son imparciales las fuentes? ¿Ya? Porque miren, las personas que tienen mucho que perder en una discusión no son generalmente las mejores fuentes de información acerca de las cuestiones en disputa. Incluso, a veces pueden no decir la verdad. Una persona que esté acusada en un proceso penal, ¿cierto?, se debe presumir que es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Pero rara vez creemos completamente su alegato de inocencia sin tener confirmación de testigos que sean imparciales. Pero incluso la voluntad de decir la verdad, tal como uno la ve, no siempre es suficiente. Porque la verdad como uno honestamente la ve puede ser todavía sesgada. Tendemos a ver aquello que esperamos ver. Observamos, recordamos y suministramos la información que apoya nuestras opiniones. Pero no nos sentimos, ¿cierto?, igualmente motivados cuando los hechos apuntan en la dirección contraria. Porque cuando la gente conoce argumentos que van en contra de sus opiniones o de sus creencias o de sus pensamientos, tienden a dar la vuelta, tienden a voltear, tienden a mirar para el otro lado, porque las únicas opiniones que valen para ellos son las que piensan igual o creen de la misma manera en la que ellos creen. Ahora, por lo tanto, tenemos que estar muy atentos en cuanto a la imparcialidad de una fuente de información. Tenemos que ver que no existan sesgos que hagan que una persona emita opiniones basadas ¿en qué? En sus prejuicios personales. Otro criterio: compruebe las fuentes a las cuales se está acudiendo para darle credibilidad a un argumento de autoridad, ¿no? Cuando no existe acuerdo entre los expertos, usted no puede confiar únicamente en uno de ellos. Antes de citar a alguna persona u organización como una autoridad, debería comprobar que otras personas u organizaciones igualmente cualificadas e imparciales están de acuerdo. Porque miren, uno de los fundamentos por ejemplo, de los informes de Amnistía Internacional es que usualmente resultan corroborados por los informes de otras organizaciones independientes de derechos humanos, ¿no? Desde luego, a menudo sus informes están en conflicto con los informes que presente un gobierno en particular, pero los gobiernos rara vez son tan imparciales, ¿no? Las autoridades se ponen de acuerdo principalmente en cuestiones empíricas específicas. Entonces, por ende, siempre que nosotros vayamos a analizar un argumento, tenemos que comprobar la fuente.
tenemos que mirar si no hay fuentes que contradigan las que nosotros estamos analizando. Si hay 5 expertos y entre los 5 expertos no existe una unificación de criterios entre los 5, entonces yo tengo que establecer que ese argumento todavía no tiene suficiente base sólida para ser aceptado como verdadero, ya que los expertos no se encuentran de acuerdo sobre ese argumento en particular. Otro elemento o criterio que debo tener en cuenta para poder evaluar un argumento de autoridad es que los ataques personales no descalifican a las fuentes, ¿no? Ahora, las supuestas autoridades pueden ser descalificadas si no están bien informadas, si no son imparciales o en su mayor parte no están de acuerdo. Con frecuencia, estas se le denominan como falacias ad hominem, que fueron una de las falacias que nosotros analizamos en la clase anterior. Miren, un ataque a la persona de la autoridad, en lugar de ser un ataque a sus cualificaciones, ¿cierto? Cuando en vez de nosotros atacar un argumento, lo que atacamos es a la persona. Cuando ustedes ven que alguien, en vez de rebatir un argumento, lo que hace es hablar de otra persona, de decir, por ejemplo, ¿qué va a saber ese tipo si ese tipo no conoce de X o Y tema? Que no podemos confiar en alguien que sea de izquierda, no podemos confiar en alguien que sea de derecha, etcétera. Esos son argumentos que se les conocen como falacias ad hominem. Y ese tipo de falacias no desacreditan a una autoridad, porque así una persona, haya cometido un delito en algún momento, no hace que un argumento que esté dando esa persona pueda llegar a ser cierto o falso. Lo que va a hacer que el argumento sea cierto o falso son las pruebas que se presenten sobre ese argumento, no la calidad de la persona como tal, ¿no? Ahora, si alguien descalifica a una supuesta autoridad simplemente por no agradarle la persona, porque por ejemplo no le gustan los fundamentalistas, no le gustan los japoneses, no le gustan las lesbianas, no le gustan los ricos o lo que sea, probablemente está cometiendo un error. Normalmente la nacionalidad, la religión, la orientación sexual de una persona, sus inclinaciones políticas, etcétera, son irrelevantes para su autoridad en cuestiones empíricas específicas en su experiencia, ¿no? Por ejemplo, no es ninguna sorpresa que Carl Sagan, recordemos que Carl Sagan era un importante divulgador científico y también era un astrofísico importante, afirmaba que quizás haya vida en Marte. Al fin y al cabo, ¿cierto? Es un conocido no creyente. Yo no lo creo así. Podríamos expresar ese argumento, ¿no? Que una persona diga, no es ninguna sorpresa que Carl Sagan afirme que quizás haya vida en Marte. Al fin y al cabo, él es un conocido no creyente. Entonces, el hecho de que él no sea creyente no quiere decir que no pueda existir vida en Marte, ¿no? Porque Sagan era astrónomo y diseñador de sondas interplanetarias y realizó una exhaustiva investigación sobre la cuestión de la vida en Marte. Pese a haber participado también en el debate público sobre ciencia y religión, no hay razón para creer que sus opiniones sobre la religión tiendan a desvirtuar su juicio científico sobre la vida marciana. Ahora, si no le gusta esta conclusión, critíquela de forma abierta, ¿ya? Pero no voy a utilizar como argumento a desvirtuar las características de una persona para desvirtuar un debate, un argumento, teniendo en cuenta que esto es una falacia que se le conoce con el nombre de falacia ad hominem. Otro de los tipos de argumento que podemos encontrar normalmente
además de los que ya hemos mencionado, argumentos mediante ejemplos, argumentos mediante analogías, argumentos de autoridad, es uno que conocemos con el nombre de argumentos acerca de las causas. Y un argumento de causa o argumento causal es aquel que construimos debido a una relación de causa-efecto entre la premisa y la conclusión. Normalmente cuando se están elaborando informes de investigación y estas investigaciones en su mayoría, cuando hablábamos del tipo de investigación, si iba a ser descriptiva, si iba a ser correlacional, si iba a ser causal, etcétera. Entonces, en las investigaciones de tipos causales y correlacionales, pues se sustenta o se apoya mucho los argumentos que se emplean para tratar de demostrar o de presentar las evidencias encontradas con la investigación. Se apoya mucho en la construcción de argumentos acerca de las causas, ¿no? Donde se muestra una relación de causa y efecto entre una premisa y la conclusión, o entre las premisas y la conclusión, ¿no? Ahora, el argumento causal o argumento de causa es un tipo de argumento muy común y se trata de establecer que una conclusión es tal por el cumplimiento de una premisa, ¿ya? O sea que cuando se cumple una premisa, se establece que llegamos a una conclusión determinada. En otras palabras, que ocurre algo debido a que otra cosa es la que lo causa, ¿no? Entonces, por eso lo llamamos que es un argumento entre causa y efecto. Ahora, a diferencia de otros tipos de argumento, el causal se refiere a hechos concretos, ¿no? O sea, es decir, sucede A puesto que ocurrió B. Y cabe destacar que la causalidad puede ser también negativa. Ocurrió A puesto que no pasó B. Por ejemplo, se rompió el coche debido a que no se llevó al taller. Entonces esto es un ejemplo, ¿cierto?, de un argumento causal de la ocurrencia de un evento debido a que no pasó otro evento. ¿Cuál era? El de llevar el carro al taller. La dificultad que presenta este argumento es que la causa que identificamos puede no ser realmente la correcta, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque en hechos susceptibles de ser motivados por numerosas variables, podemos equivocarnos y que la causa que estimamos como verdadera posteriormente no lo sea. Ahora, por ejemplo, nos duele la cabeza y vamos al médico. Lo normal es que conozca a través de nuestra descripción la causa del dolor, pero existe la posibilidad de que se equivoque el médico, ¿cierto?, y que sea algo más grave de lo previsto inicialmente. O sea, él puede tener un diagnóstico inicial debido a la información que nosotros le podemos suministrar del dolor que tenemos en ese momento, y él puede dar ese diagnóstico previo, pero la causa podría ser otra muy diferente a la que están presentándose en el diagnóstico inicial, ¿no? Porque podría, debido a la gran multitud de posibilidades de eventos que podrían ser los causantes de ese dolor de cabeza, haberse equivocado inicialmente en el argumento expresado para tratar de explicar la causa de ese dolor de cabeza. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Entonces, miremos esta pregunta. ¿El frío provoca resfriados? ¿La vitamina C los previene?
¿La vida sexual regular acorta la vida como se pensaba antes o la larga como algunos piensan ahora? ¿O no influye en la esperanza de vida? ¿Por qué algunas personas son de mentalidad abierta o genios o conservadores? Ahora, todas estas son preguntas acerca de causas y sus efectos. ¿Sobre qué causa qué? Son preguntas vitales, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de incluso de investigación. Los efectos positivos que deseamos potenciar, los efectos negativos que nosotros deseamos prevenir, etc. Ahora, para construir un argumento causal se siguen los siguientes pasos, ¿no? Ahora, para construir ese argumento causal, como decíamos, hay que seguir un conjunto de pasos. Y el primer paso es identificar un efecto que queramos nosotros explicar, ¿no? O sea, ¿qué es aquello que nosotros requerimos explicar? Segundo, analizar qué puede haber causado dicho efecto, es decir, buscar las premisas. Y tercero, adaptar la premisa a la conclusión, que haya una correlación correcta entre ambos, ¿no? Porque recordemos que un argumento de causa se va a constituir de unas premisas y una conclusión, pero en este caso las premisas deben tener una correlación con la conclusión que nosotros queremos llegar a presentar. Ahora, al contrario de lo que pasa con otros tipos de argumentación, en este caso disponemos de la conclusión y lo que tenemos que buscar es la premisa, o sea, es decir, la causa. Puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo según el tema del que se trate, ¿no? Entonces, para este caso, ya nosotros sabemos que cuando contamos con la conclusión, nosotros lo que tenemos es el efecto, ¿ya? El efecto es lo que nosotros llamamos como la conclusión, que es lo que queremos nosotros llegar a explicar, ese efecto. Ahora, yo teniendo el efecto, yo lo que voy a buscar, bueno, ¿qué es lo que está causando este fenómeno? Entonces, la causa de ese fenómeno son las premisas que yo voy a buscar y que debo organizar, adaptar a la conclusión para que exista una correlación correcta entre premisa, que es la causa, y la conclusión, que es el efecto. Ahora, cabe realizar la distinción entre dos tipos de condiciones de las que normalmente se habla cuando estamos mencionando este tipo de argumentos de causa, ¿no? Y hay una condición que se llama condición necesaria. Y estaremos hablando de una condición necesaria cuando, para que suceda A, irremediablemente haya que ocurrir B, aunque esto no garantiza que A suceda. El mejor ejemplo es el de la lotería, como mencionamos acá en nuestra presentación, ¿no? Porque para que me toque, o sea, para yo ganar la lotería, irremediablemente he de comprarla, aunque esto no me lo asegura. O sea, a pesar de que yo, para ganar la lotería, tenga irremediablemente que comprar la lotería, el hecho de que la compre no me va a asegurar que yo me gane esa lotería. Entonces, cuando hablamos de este tipo de condiciones, se le llama una condición necesaria, ¿no? Para que suceda A, irremediablemente tiene que ocurrir B. O sea, que si yo quiero ganar la lotería, debo comprar la lotería como tal.
Y otro tipo de condición es a la que nosotros denominamos como condición suficiente. Y una condición será suficiente si su mera existencia provoca que ocurra el fenómeno. Entonces, por ejemplo, suena el teléfono, eso es porque alguien llama. A es provocado por B y es garantía de ello. Entonces, siempre que suene el teléfono es porque alguien está llamando. Entonces, a esto se le llama una condición suficiente. Para ilustrar cómo funcionan los argumentos causales, veamos algunos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos el primer ejemplo, es el del grifo del agua. Entonces, la conclusión es que el agua sale del grifo, ¿no? Esa es la conclusión o el efecto. Y la premisa, es decir, la causa, es que hemos abierto la llave de paso, ¿no? Entonces, aquí lo que existe es una relación entre premisa y conclusión, ¿no? Entonces, A causa B. A es la premisa y B es la conclusión a la que nosotros queremos llegar. Por lo tanto, abrir el grifo es la premisa, ¿no? Y cuando yo abro el grifo causa que salga el agua. Por lo tanto, el evento de salir el agua del grifo es lo que nosotros llamamos la conclusión. Entonces acá estamos viendo la relación o correlación que existe entre una premisa y una conclusión, ¿ya? Entre una causa y un efecto. Veamos un segundo ejemplo, ¿no? Es verano, hace un calor terrible y estoy sudando. ¿Por qué sudo? Entonces, la conclusión en este caso es esta, ¿no? Que estoy sudando, esa es la conclusión. Y la premisa es porque hace mucho calor. La premisa lo que hace es que nos define la causa que provoca la conclusión. Acá también lo podemos ver discriminado, ¿no? A es la premisa que causa B. A es premisa, B conclusión. El terrible calor, que es la premisa, o sea, la causa, ¿cierto? ¿Genera qué? ¿Produce qué? Un efecto. ¿Ese efecto cuál es? Que la persona sude. Entonces, por lo tanto, la conclusión es que la persona va a sudar si existe un terrible calor. Ahora, la complejidad se incrementa cuando hablamos de estos tipos de argumentos de causa, cuando nos encontramos ante hechos que son multicausales, ya que para construir un buen argumento tenemos que estudiar las variables que intervienen en él. Y colocamos este ejemplo. Mi coche se ha roto. Esa es la conclusión. Ahora bien, ¿cuál ha sido la causa? Pues tenemos numerosas posibilidades, ¿no? Que el coche sea muy antiguo, que mi conducción sea muy agresiva o que no le haya hecho el mantenimiento de forma correcta. Entonces, aquí la causa puede ser una, dos o las tres posibilidades mencionadas. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Qué argumento es el correcto? Si desconocemos la mecánica del coche y las implicaciones que conllevan las causas mencionadas anteriormente, será un mecánico el que, a través de sus conocimientos, de su experiencia, su experticia, su sabiduría en el tema del manejo de vehículos, de su mantenimiento, etcétera, nos permita a nosotros resolver el problema y determinar cuál será la real causa de ese efecto, que es que el coche se ha averiado, ¿no? Que el vehículo se ha averiado, ese es el efecto. Otro ejemplo que podemos presentar. Estamos en un debate sobre el aumento del desempleo en nuestro país. La conclusión es esa, ¿no? El aumento del desempleo. Pero las causas pueden ser múltiples.
Pueden ser, por ejemplo, una legislación que es desfavorable, o un contexto económico que es recesivo, o que se presentó un descenso de la demanda agregada, ¿no? Ahora, los analistas económicos, gracias a su formación académica y a su trayectoria profesional, deberán establecer cuáles son las causas correctas, generando así lo que nosotros conocemos como un argumento causal. Ahora, si así como hace un momento vimos que existían algunos criterios para tener en cuenta al momento de nosotros construir un argumento de autoridad, pues también hay algunos criterios que son importantes y que es relevante, es importante nosotros tenerlos en cuenta para poder construir argumentos de causa. Y uno de estos es el siguiente: hacernos la pregunta: ¿explica el argumento cómo la causa conduce al efecto? Entonces, cuando nosotros pensamos que A causa B, usualmente no solo que A y B están correlacionados, sino que también que tiene sentido que A cause B, ¿no? Los buenos argumentos no apelan únicamente a la correlación de A y B, también explican por qué tiene sentido para A causar B, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. No es solo tratar de insinuar, de indicar la existencia de una relación o de una correlación entre dos variables. También tiene que existir sentido esa correlación, ¿no? Que cuando ustedes la presenten, la esbocen, la manifiesten, se note en el argumento como tal que A sea la causa de B, y que esto tenga una estructura lógica, ¿no? Que se pueda explicar de forma satisfactoria, que tenga sentido la relación expuesta en esa premisa con su conclusión. Otro de estos criterios para establecer o construir un argumento de causa es: ¿propone la conclusión la causa más probable? Al respecto podemos decir que la mayoría de los sucesos tienen muchas causas posibles, ¿no? Entonces, encontrar nuevamente alguna causa posible no es suficiente, porque usted puede dar un paso más y mostrar que esa es la causa más probable. Colocando un ejemplo que es típico, ¿no? Que siempre es posible que en el Triángulo de las Bermudas esté realmente habitado por seres sobrenaturales que protegen sus dominios de la intromisión humana. O sea, es posible, ¿no? Pero la explicación sobrenatural es altamente improbable en este caso, ¿no? Comparada con las otras explicaciones posibles de la desaparición de barcos y aviones, las cuales pueden ser tormentas tropicales, vientos y olas impredecibles en ese sector, ¿no? Si verdaderamente hay algo inusual acerca del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ahora, solo si las explicaciones comunes fracasan en dar cuenta de los hechos, deberíamos a considerar hipótesis que sean alternativas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta al momento de elaborar este tipo de argumentos de causa, si este argumento propone la conclusión, la causa más probable. Eso es un elemento a tener a consideración. Además, otro criterio es preguntarnos:
hechos correlacionados no están necesariamente relacionados, porque algunas correlaciones son más que meras coincidencias, ¿no? Por ejemplo, supongan que alguien tiene gripa y consume vitamina C y a los 2 días se recuperó de la gripa, entonces podría llegar a pensar que la recuperación se debió a que tomó vitamina C porque antes de recuperarse tomó vitamina C, pero no necesariamente la recuperación de la gripa se debió al haber tomado vitamina C, iniciando porque ya sabemos, y según las lecturas que han hecho en varios de los documentos analizados, que el tema de que la vitamina C sirve para los resfriados comunes es un bulo, ¿cierto? Es una información falsa que proviene de unos artículos escritos por un médico que posteriormente fueron refutados porque resultó que no tenía cómo demostrar los fundamentos de esos argumentos que esbozaba, pero se ha constituido en un mito urbano el hecho de que la vitamina C cure la gripa o el resfriado común. Pero una persona que lo tome, o incluso no solo vitamina C, supongan que toma un té de cualquier cosa que le recomendó la abuelita y a los 2 días se recuperó de la gripa, no necesariamente esa recuperación debió haber sido por haber tomado esa vitamina C o el té de la abuelita, porque pueden haber muchas causas que pudieron haber generado el que se recuperara de la gripa, como que su sistema inmune generó mejores mecanismos para contrarrestar la enfermedad, o otras muchas variables que entonces no necesariamente el hecho de tomar el té está correlacionado con el hecho de haberse mejorado del resfriado. Y hay incluso ejemplos curiosos sobre este tema. Por ejemplo, miremos esta gráfica. Esta es una gráfica que nos muestra la correlación que existe entre el número de personas que se ahogaron en una piscina con el número de apariciones de Nicolas Cage en una película. Entonces, si ustedes ven la gráfica, ¿cierto? La curva que está en color rojo es el número de personas ahogadas en piscina, y la curva que ven en color negro es el número de películas en las que aparece Nicolas Cage. Ustedes van a ver que los datos son casi que idénticos, ¿cierto? Que existe una correlación entre un fenómeno y el otro, ¿no? Entonces miren que normalmente que el número de personas ahogadas en piscina tiene un comportamiento similar a cada vez que Nicolas Cage aparecía en una película. Y sabemos, miren que esto es una prueba clara de que correlación no necesariamente significa causa, ¿cierto? Porque la causa de que las personas se ahogaran en piscinas no es que Nicolas Cage apareciera en una película, ¿no? Entonces, estamos viendo un ejemplo claro de esa variable, ¿no? Que hechos correlacionados no están necesariamente relacionados. O sea que un evento como las apariciones de Nicolas Cage en películas no son la causa de el comportamiento de las personas que tienden a ahogarse en piscinas allá en la ciudad o en el estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo claro de ese criterio en particular. Otro de los criterios que podemos encontrar es el hecho de que hechos correlacionados pueden tener
una causa común, ¿no? Y miren, algunas correlaciones no son relaciones entre causa y efecto, sino que representan dos efectos de alguna otra causa. Entonces, es absolutamente posible, por ejemplo, que tanto ser culto como tener una mentalidad abierta sean factores causados por algún otro tercer factor, como por ejemplo el ir a la universidad, ¿cierto? Que puede ser un ejemplo claro. Entonces, ser culto, entonces, tal vez no conduce por sí mismo a tener una mentalidad abierta. En cambio, ir a la universidad sí conduce a tener una mentalidad abierta, quizás porque usted está expuesto a una persona que tiene puntos de vista diferentes, etcétera, y al mismo tiempo ayuda a una persona a ser culta, ¿no? Probablemente usted tendrá que investigar a sus amigos nuevamente, informarse sobre quiénes fueron a la universidad, etcétera, etcétera. Otro criterio, que cualquiera de dos hechos correlacionados puede causar el otro, ¿no? Porque la correlación no establece entonces la dirección de la causalidad. Miren, si A se correlaciona con B, puede ser que A cause B, pero también puede ser que B cause A. La misma correlación que sugiere, por ejemplo, que la televisión está arruinando nuestra moral, por ejemplo, podría sugerir también que nuestra moral está arruinando la televisión. Y así en general se necesita todavía investigar otro tipo de explicación alternativa, ¿no? Entonces, este problema afecta hasta los estudios más avanzados de correlaciones, porque los psicólogos pueden idear una prueba para saber qué persona tiene una mentalidad abierta y una encuesta sobre los hábitos de lectura, aplicar estas pruebas a una muestra representativa de la población y luego comprobar si una proporción inusualmente alta de los lectores también tiene una mentalidad abierta, ¿no? Ahora, supóngase que efectivamente existe una correlación. No se sigue todavía que leer conduce a tener una mentalidad abierta. Puede ser al revés, ¿no? Que una mentalidad abierta conduzca a leer. Ahora, después de todo, las personas que tienen una mentalidad abierta tal vez busquen con mayor probabilidad una gran variedad de artículos y de libros. Esta es una razón de por qué es importante explicar las conexiones que hay entre la causa y el efecto, ¿no? Si puede suplir conexiones plausibles de A a B, pero no de B a A, entonces parece probable que A conduce a B y no al revés. Si B podría conducir a A de una manera tan plausible como A conduce a B, entonces usted no puede decir en qué dirección va la causa, porque quizás vaya en ambas direcciones, ¿no? Y otro criterio a tener en cuenta también es el de que las causas pueden ser complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se argumenta que los pasos, por ejemplo, de los peatones que atraviesan las calles son más peligrosos que las calles sin señalizar, ya que el cruce para peatones se correlaciona aparentemente con un mayor número de accidentes, ¿no? La explicación que se sugiere es que los pasos de peatones causan en los usuarios un falso sentido de seguridad que les conduce a correr riesgos y por tanto a sufrir accidentes. Ahora, por ejemplo, si se recuerda el criterio que mencionamos anteriormente, que cualquiera de dos hechos correlacionados puede causar a otro, deberíamos considerar la posibilidad de que la conexión causal vaya en la otra dirección. O sea, quizás por decirlo así, los accidentes causan los cruces para peatones, ¿no? Después de todo,
Los cruces para peatones no aparecen arbitrariamente, tienden a ubicarse en los lugares donde sucedieron accidentes con frecuencia, pero puede que no solucionen el problema. Los lugares peligrosos pueden llegar a ser menos peligrosos, pero no seguros de repente, no de un día para otro. Ahora, por otra parte, una vez que se instala un paso para peatones, es probable que todavía más personas lo utilicen. Así, muy bien podemos esperar que el número de personas involucradas en los accidentes en ese lugar se incremente en vez de disminuir, aunque la proporción debería disminuir, ¿no? Teniendo en cuenta que aumentó el número de personas que pasan habitualmente por ese lugar. Ahora, esta historia es obviamente compleja, ¿no? Porque un falso sentido de la seguridad puede muy bien jugar algún papel, especialmente si la proporción de accidentes no disminuye tanto como podíamos esperar. O sea, teniendo en cuenta que si yo coloco un paso para peatones, muchas personas podrían estar confiadas de que están seguros al pasar por ese lugar y no tomar las precauciones del caso de siempre mirar a los lados, sino de pasar directamente, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, hay situaciones en las que puede haber causas que son muy complejas, que pueden haber muchas variables que pueden ser las que generen un efecto, ¿no? Que sean las causantes de algo. O podrían darse casos donde hay una correlación entre las dos variables que estábamos analizando, entre A y B, y no tenemos claridad a ciencia cierta de cuál variable produce la otra, ¿no? Si A produce B o B produce A. Entonces, estos son elementos que tenemos que tener nosotros en cuenta cuando vamos a elaborar un argumento de causa. Y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. No sin antes darle las gracias por su asistencia, por su dedicación, por su estudio de estas diferentes temáticas que hemos abordado, y esperando que haya sido de gran significado, de gran relevancia para ustedes, que lo logren interiorizar en el conjunto de acciones que desarrollan diariamente, al momento de establecer sus clases, al momento de establecer una opinión, de elaborar un argumento para los diferentes temas que usted trabaja en las diferentes asignaturas en las cuales tiene algún grado de injerencia este tipo de elementos, la cual es en todas, ¿no? Porque en todas las asignaturas usted va a tener que primero elaborar argumentos, pensar críticamente, desarrollar una conducta que vaya orientada a mejorar la forma en la que usted piensa, la forma en la que usted desarrolla elementos críticos para poder sopesar entre distintos juicios, entre distintos razonamientos, establecer la posibilidad de un evento, la posibilidad de un efecto, de una causa, el cómo elaborar un argumento correctamente, el cómo establecer cuando un argumento no está bien elaborado, el distinguir entre los prejuicios que usted tenga, entre los posibles sesgos cognitivos en los que llega a caer al momento de elaborar un juicio, un argumento, de tener una opinión, el determinar las falacias lógicas que puede enfrentar al momento de establecer un debate, una discusión académica con un par, o identificar las falacias que podría usted mismo tener, o en las que podría llegar a caer al elaborar un argumento, ¿no? Tener en cuenta aquello de la autorregulación, que es una de las características propias de cualquier persona que piense críticamente. Entonces, todos estos elementos espero que les hayan servido, que los tengan en cuenta, y sin ser más por el día de hoy, y deseándoles lo mejor para el resto del año, para el resto de su vida académica en la universidad, dentro de su vida profesional, etcétera, nos queda más que despedirse y desearles lo mejor. Que esto no sea una despedida, sino la invitación a vernos prontamente. Que tengan un feliz resto de día y hasta la próxima.